En las primeras horas del día, cuando Ciudad de México aún luchaba por despertar, el sol caía sobre el asfalto como una maldición que se repetía cada mañana. El aire llevaba el aroma punzante del humo de los camiones y las tortillas quemadas en los puestos callejeros, mientras la ciudad rugía con bocinazos y pasos apresurados de quienes corrían hacia sus destinos. En la orilla de la banqueta, descalza y con un vestido desteñido por años de uso, una niña de apenas 12 años se movía con una determinación que desafiaba su fragilidad. Su nombre era María Isabel, aunque todos la conocían simplemente como Chapita, por su costumbre de coleccionar corcholatas desde pequeña. Tenía la delicada elegancia de alguien que había crecido demasiado rápido, como si la vida la hubiera obligado a convertirse en adulta antes de tiempo. Sus pequeñas manos morenas sujetaban firmemente una caja de plástico desgastada, llena de dulces y paletas que ofrecía a los conductores en los semáforos. La mayoría ni siquiera volteaba a verla. Algunos subían las ventanillas con indiferencia, pero ella nunca dejaba de sonreír. Esa sonrisa era todo lo que le quedaba desde que su madre, la maestra Elena, había partido de este mundo hacía 2 años. Elena Ramos había sido una de esas maestras especiales, de esas que se quedan después de clases para ayudar al niño que no entiende las tareas, de esas que usan su propio dinero para comprar útiles a los estudiantes que no tienen. Una maestra de vocación, no de profesión. Y cuando llegó su momento de partir, lo único que dejó fue a su pequeña hija y un corazón infinito de recuerdos. Isabel había heredado más que la pobreza de su madre. Había heredado su temple, su sonrisa inquebrantable y un pequeño collar que nunca se quitaba. Un dije de madera tallado en forma de hoja, desgastado por el tiempo pero cargado de significado. «Es de uno de mis estudiantes», le había dicho su madre una vez, acariciando el collar con ternura. «Me lo dio cuando era muy joven, me dijo que las hojas secas caen para hacer espacio a la vida nueva. Me recuerda por qué decidí ser maestra». Los días pasaban lentos para Isabel. Se levantaba antes del amanecer, preparaba su caja de dulces y salía a las calles a buscar el sustento que su tía Carmen, una mujer mayor que la había acogido, necesitaba para mantener la pequeña casa de paredes descascaradas. La vida era simple pero dura: vender dulces por las mañanas, ayudar en la casa por las tardes y soñar con los cuentos que le contaba su madre antes de dormir. Era una mañana como cualquier otra, hasta que un auto negro de lujo se detuvo abruptamente a pocos metros de ella. Vapor salía del capo, silbando como una serpiente enfurecida, y el hombre que estaba al volante bajó maldiciendo en voz baja. Llevaba un traje perfectamente cortado. Su reloj de muñeca probablemente costaba más que todo lo que había en el barrio de Isabel. Pero el auto lo había traicionado, y con él, su orgullo. «Se recalentó», dijo Isabel acercándose sin temor, con su caja de dulces balanceándose en una mano y su sonrisa espontánea iluminando su rostro. Él la miró sorprendido por su atrevimiento. Esperaba cualquier cosa menos que una niña descalza le ofreciera ayuda. «¿Sabes de coches?», preguntó, más divertido que molesto. «Mi tío tuvo un taller», mintió Isabel, sonriendo con sus dientes disparejos. Era una mentira piadosa, nacida de la necesidad y el deseo de ayudar. «He visto cosas peores. Ábrala, señor». Él vaciló un momento, observando a la pequeña con curiosidad. Sus manos de niña parecían frágiles para entender la mecánica de un motor caro, pero había algo en su mirada, una chispa de inteligencia y determinación que lo intrigó. Finalmente, hizo lo que le pidió. Isabel se asomó al motor con la naturalidad de quien había observado a los vecinos reparar sus viejos autos en la calle. Tocó una manguera, observó el nivel de agua, e hizo un diagnóstico que sonó más como una intuición inspirada que como conocimiento técnico. «Radiador. Seguramente se aflojó la abrazadera. Puedo traerle agua para enfriarlo, si me tiene». Confianza. Esa sonrisa, con dientes chuecos y todo, tenía algo puro, algo familiar que él no lograba ubicar. Asintió sin saber por qué. Mientras ella corría hacia la tienda de la esquina, él la observó. Piernas flacas que parecían bailar sobre el pavimento, cabello enmarañado por el viento,
un rebote en sus pasos como si la vida aún no le hubiera robado el espíritu. Se veía tan pequeña corriendo con determinación, tan llena de vida a pesar de la evidente pobreza. Regresó con una botella de agua que era casi de su tamaño, jadeando pero radiante de satisfacción. Mientras la vertía en el motor con cuidado, él preguntó, «¿Cómo te llamas?» «Isabel, María Isabel, pero todos me dicen Chapita». «¿Y vives por aquí cerca?», asintió, 2 cuadras, atrás del mercado de don Fernando. Fue entonces cuando lo notó. Un pequeño collar alrededor de su cuello, un dije simple de madera, tallado en forma de hoja delicada. Desgastado por el tiempo, opaco pero cuidado con esmero, su corazón se detuvo. Conocía ese dije. Lo había visto miles de veces. Lo había tocado con sus propias manos cuando apenas era un niño harapiento y olvidado. Había sido un regalo para la única persona que alguna vez había creído en él. Su maestra de 7º grado, la señorita Elena. Ella lo usaba todos los días, diciendo que le recordaba la resistencia de la naturaleza. «Hasta las hojas secas caen para hacer espacio a la vida nueva», le había dicho una vez. Aquella época era un recuerdo borroso de hambre, soledad y zapatos rotos. Él era Ricardo Méndez entonces, un niño invisible en el fondo del salón, cuya existencia parecía molestar al mundo. Su madre trabajaba 18 horas al día limpiando oficinas. Su padre había desaparecido antes de que él pudiera recordarlo. La escuela era su refugio, y la maestra Elena era su ángel guardián. Un día, después de que otros niños se burlaran de él por llevar la misma camisa toda la semana, la maestra Elena se lo había llevado aparte. Con manos cálidas y palabras más cálidas aún, se había quitado su collar de madera y se lo había puesto a él. «Para que recuerdes que eres especial», le había susurrado. «Las hojas caen pero siempre regresan. Tú naciste para algo grande». Esas palabras lo habían acompañado a través de años terribles y después a través de éxitos impensables. Había estudiado con becas, trabajado desde los 14, luchado como león para salir del hoyo. Ahora era dueño de 3 empresas, tenía casas en Polanco y Cuernavaca, mantenía cuentas bancarias que habrían parecido imaginarias para aquel niño hambriento. Pero nunca había vuelto a ver a la maestra Elena. La vida lo había llevado lejos, a través de desafíos empresariales, pérdidas familiares y éxito financiero. Pero sus palabras nunca lo habían abandonado. Naciste para algo grande. Cada decisión importante, cada momento de duda, regresaba a esas palabras. «¿Dónde conseguiste eso?», preguntó con voz temblorosa señalando el collar. Isabel sujetó el dije protectoramente, como si fuera el tesoro más preciado del mundo. «Era de mi mamá. Nunca se lo quitaba. Decía que un estudiante se lo había dado cuando era maestra. Decía que le recordaba por qué había elegido enseñar». Él se dejó caer de rodillas. Las lágrimas brotaron sin aviso, como un torrente que había estado contenido durante décadas. Su respiración se entrecortó mientras el pasado chocaba contra el presente con la fuerza de un terremoto emocional. «¿Tu madre se llamaba Elena?». Isabel asintió, sus ojos llenándose de preocupación al ver a este hombre adulto, elegante y exitoso, desplomarse ante ella. «Elena Ramos murió hace 2 años». No podía respirar. Su corazón se quebró y se sanó al mismo tiempo, como si todos los pedazos de su pasado finalmente encontraran su lugar. El universo había jugado una broma cruel y hermosa. «Yo fui ese estudiante», susurró con voz quebrada. Ella lo miró confundida, sin entender la magnitud del momento. «Yo le di ese collar cuando no tenía nada. Ella me lo dio todo. Tu madre me salvó la vida». El silencio se extendió entre ellos, pesado con el peso de las décadas. Los autos pasaban, la ciudad continuaba su danza caótica, pero ellos estaban suspendidos en una burbuja temporal, donde el pasado y el presente se habían fusionado de la manera más imposible e improbable. Yo tengo que irme», tartamudeó Isabel súbitamente, abrumada por la intensidad del momento, sujetando su caja de dulces y echando a correr. «Espera», gritó,
pero ella desapareció por los callejones, descalza como una brisa de memoria. Ricardo no durmió esa noche. En lugar de eso, manejó de regreso al barrio al día siguiente. Encontró la pequeña casa con pintura descascarada y puerta torcida. Tocó con una mezcla de nerviosismo y determinación. Una mujer mayor abrió la puerta. Los ojos cansados pero alerta examinaron al extraño en traje caro. «Soy la tía de Isabel», se presentó cautelosamente. «Carmen Ramos, ella me contó lo que pasó, pensó que estaba loco». «Quiero ayudar», dijo simplemente. Carmen frunció el ceño. «Mucha gente dice eso». Ricardo se hizo a un lado, abrió la cajuela de su coche y le mostró la caja que había estado guardando durante años. Documentos, fotografías de la escuela de Elena, la nota original que ella le había escrito cuando le dio la beca, cartas que había conservado, evidencia de quién era, prueba de quién era Elena para él. «Elena crió a esta niña sola», murmuró Carmen, su expresión suavizándose. Nunca pidió ayuda. Murió trabajando noches en una lavandería para pagar la escuela de la niña. «Le debo todo», dijo Ricardo con sinceridad absoluta. La mujer dio un paso atrás y lo dejó entrar. Isabel estaba en el sofá, acurrucada con su collar apretado en el puño. Levantó la vista sobresaltada y tímida. «Lamento haberte hecho llorar», dijo suavemente. «No», dijo él arrodillándose a su nivel. «No me hiciste llorar. Me recordaste quién era, quién soy todavía, quién todavía quiero ser». Ella lo miró, insegura, como un cervatillo listo para salir corriendo de nuevo. ¿Qué otros desafíos tendrían que enfrentar juntos para honrar la memoria de Elena? «Quiero ayudarte. Escuela, casa, futuro, todo lo que necesites. No porque te tenga lástima, sino porque amé a tu madre y quiero honrarla». Isabel se mordió el labio, sus ojos llenándose de lágrimas no derramadas. Ella decía que su mayor arrepentimiento era no saber qué había pasado con su estudiante favorito. «Ella nunca dejó de pensar en mí», dijo, «y yo nunca dejé de necesitar sus palabras». Esa tarde la llevó a almorzar a un pequeño restaurante del barrio, respetuoso de no alejarla demasiado de su zona de comodidad. Hablaron por horas, de libros, sueños, vida. Ella le contó cómo su madre escribía historias por las noches, esperando algún día publicar un libro. Hablaba de cómo Elena leía cuentos en voz alta, creando voces diferentes para cada personaje, cómo iluminaba el cuarto pequeño con su imaginación. Ricardo prometió hacer que esos cuentos se publicaran. Prometió muchas cosas, pero lo más importante, prometió estar presente. Las semanas siguientes trajeron cambios que parecían sacados de uno de los cuentos de Elena. Isabel comenzó la escuela de nuevo, en una institución privada pero humilde, con ropa limpia y libros nuevos. Ricardo había insistido en que mantuviera el equilibrio, respetando su cultura, pero asegurando oportunidades. Pero ella mantenía el collar viejo, símbolo de una herencia que no se podía comprar. La voz de su madre resonaba en sus oídos cada vez que dudaba. «Eres especial, mija. Naciste para algo grande». Y Ricardo, el hombre que una vez no tuvo nada y que debía todo a una maestra, ahora se despertaba cada día sabiendo que finalmente estaba devolviendo lo que nunca podría ser verdaderamente repagado. Cuando se habló de la preparatoria, apareció un obstáculo que nadie había anticipado. Isabel había quedado impresionada por la generosidad de Ricardo, pero también abrumada. Una noche, después de cenar, miró a su benefactor con ojos llenos de lágrimas. «No es justo», susurró. «Todos los niños del barrio necesitan lo que usted me está dando. Mi amigo José no tiene ni zapatos. La hija de doña María no ha comido carne en semanas. ¿Por qué yo?» Pero ¿qué pasaría cuando Isabel descubra que su historia era solo el comienzo de algo mucho más grande? Ricardo sintió el peso de 1900 la pregunta. En el pasado habría respondido con lógica de negocios, explicando la imposibilidad de ayudar a todos. Pero la voz de Elena resonó en su memoria. Los maestros no solo enseñan lecciones, enseñan valores. «Tienes razón», admitió, «pero a veces ayudar a una persona es el comienzo de ayudar a muchas».
fue cuando tomó una decisión que no había planeado. Decidió establecer una fundación en honor a Elena, enfocada en proporcionar educación y oportunidades a niños del barrio. Isabel sería no solo una beneficiaria, sino una embajadora, una demostración viva de que las oportunidades pueden cambiar destinos. Isabel se sintió abrumada, pero también inspirada. Por primera vez desde la muerte de su madre, sintió que tenía un propósito más grande que la supervivencia. Un día, mientras organizaban los documentos de la fundación, Isabel encontró entre los papeles de Ricardo una foto vieja y amarillenta. Era un grupo escolar, y en el centro una maestra joven y sonriente. Su madre, Elena. Ella, señaló emocionada. Sí, tu madre en 1982. Yo soy ese niño flaco del fondo, con la camisa demasiado grande. Isabel miró la foto, encontrando en Mindabis el niño tímido del pasado al hombre exitoso del presente. Por primera vez, de verdad entendió la magnitud de la transformación. Ella siempre decía que un maestro nunca sabe realmente el impacto que tiene, murmuró Isabel, acariciando la foto. Era su favorito, admitió Ricardo. Tenía esta manera de mostrarte posibilidades cuando todo parecía imposible. Pero la transición hacia su nueva vida no fue fácil para Isabel. La escuela privada la intimidaba. Los compañeros de clase, niños de familias acomodadas, a veces la miraban con curiosidad o desdén. Se sentía atrapada entre dos mundos, a veces no perteneciendo a ninguno. Una tarde llegó a casa llorando. Carmen la encontró escondida en su cuarto. No encajo, sollozó. Los niños ricos me miran como si fuera un objeto de caridad. Los niños del barrio me dicen que ya no soy una de ellos. No tengo lugar. Carmen la abrazó, sintiendo el dolor que ella misma había experimentado muchas veces en su propia vida. Cuando Ricardo vino esa noche para cenar, se enteró de la crisis. Isabel no bajó de su cuarto. A veces, le dijo Carmen, las bendiciones son más difíciles de cargar que las maldiciones. Ricardo comprendió. Había estado tan enfocado en cambiar la vida de Isabel que no había considerado el costo emocional del cambio. Subió a buscarla. La encontró acurrucada en la cama, sujetando una foto de su madre. ¿Puedo sentarme?, preguntó gentilmente. Ella no respondió, pero se hizo un espacio. Cuando yo era niño, comenzó, después de que tu madre me diera la beca, también me sentía como si no perteneciera a ningún lugar. Los niños ricos me veían por encima del hombro. Los niños de mi barrio me decían que me creía superior. Es difícil ser el puente entre dos mundos. Isabel lo miró por primera vez. Pero tu madre me enseñó algo importante. Ella me dijo que pertenecer no es sobre encajar perfectamente en un lugar. Es sobre cargar lo mejor de donde vienes y usarlo, para hacer una diferencia donde vas. ¿Cómo?, preguntó Isabel con voz pequeña, nunca fingiendo ser alguien más, siendo orgullosamente quien eres y usando tu experiencia para ayudar a otros a navegar las mismas luchas. Isabel se limpió la nariz con la manga de su suéter nuevo. Es difícil, lo sé, pero tu madre nunca eligió lo fácil, ella eligió lo correcto. Esa conversación se convirtió en un punto de inflexión. Isabel decidió que no trataría de encajar completamente en ninguno de los dos mundos. En lugar de eso, se convertiría en un puente. En la escuela, comenzó a hablar sobre sus experiencias, educando a sus compañeros sobre la realidad del barrio. Algunos respondieron con curiosidad genuina e interés. Otros siguieron siendo despreciativos, pero ella aprendió a no dejar que la afectaran. En el barrio, comenzó trabajo voluntario, dando tutorías a niños más pequeños con sus nuevas habilidades. Mostró que sus oportunidades no la habían separado de su comunidad, la habían empoderado para levantar a otros. La transformación fue gradual pero profunda. Isabel comenzó a brillar con una confianza que viene de conocer tu propósito. Ricardo observó este desarrollo con orgullo y alivio. La niña se estaba convirtiendo no solo en exitosa, sino en una líder. Una tarde, mientras trabajaban en planes para la fundación, Isabel hizo una sugerencia que lo tomó por sorpresa. Señor Ricardo, ¿qué tal si hacemos un jardín conmemorativo para mi mamá en la escuela donde ella enseñaba?
un lugar donde maestros y estudiantes actuales puedan venir a reflexionar sobre el impacto que pueden tener. La idea era hermosa. Ricardo se dio cuenta de que Isabel ya no era solo receptora de ayuda, se estaba convirtiendo en participante activa en honrar el legado de su madre. Pero mientras planeaban el jardín, apareció un desafío inesperado. El director de la escuela donde Elena había enseñado se mostró reacio. El edificio era viejo, explicó, y cualquier proyecto de construcción requeriría permisos significativos y dinero. Isabel se sintió devastada. Esta había sido su manera de honrar a su madre y ahora parecía estar siendo bloqueada por burocracia. A veces, le dijo Ricardo, los proyectos importantes requieren paciencia y perseverancia, pero nunca debes darte por vencida. Decidieron tomar un enfoque diferente. En lugar de pasar por canales oficiales inmediatamente, comenzaron con actos pequeños. Isabel visitaría la escuela regularmente, llevando flores para la entrada. Ricardo donaría discretamente materiales para reparaciones. Lentamente, su presencia se volvió familiar. Los maestros comenzaron a reconocer a Isabel como la hija de Elena. Los estudiantes escucharon su historia sobre la niña que había recibido oportunidades y estaba dando de vuelta. Una maestra, señora Mendoza, había sido amiga de Elena. Cuando se enteró de lo que Isabel y Ricardo estaban tratando de hacer, se ofreció como defensora interna. Elena siempre soñó con tener un lugar donde la educación pudiera literalmente florecer, les dijo. Ella dibujaba bocetos de aulas jardín, donde los niños pudieran aprender entre plantas. Con la ayuda de la señora Mendoza, obtuvieron permiso para un proyecto piloto, una pequeña esquina de la escuela donde podrían plantar algunas flores, e instalar una banca simple con una placa. El día que instalaron el memorial de Elena fue emocionalmente intenso. Isabel, Carmen, Ricardo y varios ex estudiantes de Elena se reunieron alrededor del pequeño jardín. Mientras Isabel leía líneas de uno de los poemas favoritos de su madre, Ricardo notó algo hermoso. Otras personas se detenían a observar. Ex estudiantes que recordaban a Elena se acercaron a compartir recuerdos. Estudiantes actuales hicieron preguntas sobre la mujer siendo homenajeada. «Ella sigue enseñando», murmuró a Carmen. Pero el momento que más cambiaría la vida de Isabel aún estaba por venir. ¿Has estado alguna vez en una situación donde tuviste que convertirte en el puente entre dos mundos diferentes? Cuéntanos tu experiencia en los comentarios. Después de la ceremonia, mientras todos conversaban y compartían historias, una mujer mayor se acercó a Isabel. Estaba elegantemente vestida, pero tenía ojos bondadosos que parecían familiares. «Perdón, niña», dijo suavemente. «No pude evitar notar tu collar». La mano de Isabel voló protectoramente al dije de madera. «Mi nieto solía describir exactamente ese collar. Dijo que su maestra se lo dio cuando era pequeño, que le cambió la vida». Los ojos de Isabel se agrandaron. «¿Su nieto?» «Ricardo Méndez, pero claro, lo conoces. Es el que te ha estado ayudando». Isabel sintió que el mundo se inclinaba. «¿Usted es la abuela de don Ricardo?» La mujer sonrió, lágrimas formándose en sus ojos. «Soy Esperanza Méndez, y tu madre no le dio a mi nieto solo un collar, sino también esperanza». Isabel llamó a Ricardo, quien se acercó rápidamente. Cuando vio a la mujer, su rostro se puso blanco, luego se llenó de emoción. «Abuela», suspiró. Se abrazaron, e Isabel se dio cuenta de que estaba presenciando aún más historias reuniéndose. «Mijo», dijo Esperanza a través de lágrimas, «nunca pude agradecer apropiadamente a la maestra que te salvó, pero ahora puedo agradecer a su hija». La reunión fue hermosa, pero también abrumadora. Isabel se enteró de que Esperanza había estado buscando maneras de encontrar a Elena durante años, queriendo expresar su gratitud. Había comenzado un pequeño fondo de becas en su barrio, ayudando a jóvenes a obtener educación, inspirada por lo que Elena había hecho por Ricardo. «Pero nunca supe cómo encontrarla», explicó Esperanza. «Y luego hoy, escuchando sobre este memorial, supe que tenía que venir». Mientras hablaban, comenzó a formarse un plan.
El pequeño fondo de becas de esperanza, combinado con los recursos de Ricardo y la creciente defensa de Isabel, podría convertirse en algo significativo. Podríamos crear una red, sugirió Isabel, sus ojos iluminándose con emoción. Maestros que han hecho diferencias, estudiantes que han ayudado, familias que quieren retribuir, todo conectado por historias como las nuestras. Ricardo sintió orgullo hinchándose en su pecho. Isabel no solo estaba siguiendo el legado de su madre, lo estaba expandiendo, creando algo aún más poderoso. Pero mientras salían de la escuela ese día, Isabel parecía callada y pensativa. «¿Qué pasa, mija?», preguntó Carmen. «Es solo... se está volviendo tan grande», dijo Isabel. «A veces siento que no soy suficiente para cargar todo esto». Ricardo se detuvo. «Isabel, mírame». Ella volteó, sus ojos inciertos. «Tu madre no cambió mi vida porque era perfecta o porque tenía poderes especiales. La cambió porque se presentaba todos los días con un corazón lleno de amor y manos dispuestas a trabajar. Eso es exactamente lo que estás haciendo». Isabel asintió, pero él pudo ver que todavía se sentía abrumada. Esa noche, mientras manejaba a su cómoda casa en Polanco, Ricardo se dio cuenta de algo importante. Isabel necesitaba más que solo oportunidades y recursos. Necesitaba un sistema de apoyo que entendiera su viaje. Durante las siguientes semanas, comenzó a presentarla a otros beneficiarios de becas, jóvenes que habían navegado transiciones similares entre mundos. La conectó con profesionales de orígenes humildes que podrían servir como mentores y ejemplos. Más importante, se aseguró de que mantuviera tiempo con sus amigos del barrio, manteniéndola arraigada en su comunidad. Isabel comenzó a florecer aún más. Encontró un equilibrio, aprendiendo a usar sus oportunidades con gracia sin perder su autenticidad. Una tarde, mientras revisaban solicitudes para su programa de becas en expansión, Isabel se topó con una que la hizo detenerse. «Don Ricardo, mire esto», dijo entregándole una solicitud. Era de un niño pequeño llamado Juanito, quien escribía: «Mi maestra dice que soy especial y que debo soñar en grande. Pero a veces los sueños parecen imposibles. Quiero estudiar ingeniería para construir mejores casas para gente como yo». La solicitud continuaba. «Mi maestra me mostró un collar hecho de madera. Dijo que pertenece a una niña llamada Isabel, quien demostró que los sueños pueden hacerse realidad. Quiero ser como Isabel». Isabel sintió sus ojos llenarse de lágrimas. «Él sabe de mí». Ricardo sonrió. «Tu historia está comenzando a inspirar a otros niños. La maestra de Juanito es en realidad una de las colegas de Mendoza. Aparentemente, ella cuenta tu historia para alentar a sus estudiantes». Isabel se sentó en silencio, procesando el peso de darse cuenta de que su vida se había convertido en un ejemplo para otros. «¿Me está diciendo que ya estoy haciendo una diferencia?», preguntó suavemente. «Has estado haciendo una diferencia desde el primer día, mija. Cada vez que te presentas con dignidad a pesar de las dificultades, cada vez que compartes tu historia, en lugar de esconderla, cada vez que usas tus oportunidades para levantar a otros, estás haciendo una diferencia». Esa conversación encendió una nueva fase en el desarrollo de Isabel. Comenzó a visitar escuelas, compartiendo su historia con estudiantes más jóvenes. Su calidez natural y autenticidad resonaron con niños que se veían a sí mismos en sus experiencias. También comenzó a escribir. Inspirada por las historias que su madre solía contar, Isabel comenzó a documentar los cuentos de transformación que encontraba a través de la fundación. Historias de maestros que lo daban todo, estudiantes que superaron probabilidades imposibles, familias que apoyaron sueños a pesar de sus propias luchas. «Quiero preservar estas historias», le dijo a Ricardo, «para que la gente recuerde que los milagros suceden a través de gente ordinaria haciendo cosas extraordinarias». Ricardo arregló para que sus historias fueran publicadas en un pequeño libro. El proyecto le dio a Isabel un sentido de propósito más allá de recibir ayuda. Estaba contribuyendo activamente a la narrativa de esperanza y cambio. Pero quizás el desarrollo más significativo llegó inesperadamente. Mientras la confianza y liderazgo de Isabel crecían,
comenzó a notar problemas que ni siquiera el programa de becas podría abordar. Muchos niños en el barrio carecían del apoyo académico básico necesario incluso para calificar para becas. Sus escuelas tenían personal insuficiente, las familias estaban abrumadas, los recursos de aprendizaje eran escasos. Don Ricardo, dijo un día, estamos ayudando a algunos niños después de que muestren promesa, pero no deberíamos estar creando ambientes donde todos los niños puedan descubrir su promesa. Su perspicacia fue profunda. Comenzaron a desarrollar programas extraescolares, asociándose con escuelas locales para proporcionar tutorías, mentoría y actividades de enriquecimiento justo en las comunidades donde vivían los niños. Isabel se convirtió en la cara de estos programas, visitando barrios, hablando con padres, reclutando tutores voluntarios de entre profesionales que habían beneficiado de programas similares. El trabajo era demandante pero satisfactorio. Isabel se encontró estirada entre trabajo escolar, actividades de la fundación y compromiso comunitario. A veces se sentía agotada, pero nunca fue infeliz. Una tarde, mientras revisaban los datos de impacto de sus programas, Isabel hizo una observación que sorprendió a todos. ¿Saben qué he aprendido? El regalo más grande de mi madre no fueron las oportunidades que le dio a estudiantes individuales. Fue enseñarles que tenían una responsabilidad de devolver esas oportunidades. Por eso usted se volvió exitoso y vino buscando maneras de retribuir. Por eso yo no puedo solo aceptar ayuda. Tengo que participar en ayudar a otros. Ricardo se dio cuenta de que Isabel había articulado algo que él había sentido, pero nunca había verbalizado. Elena no había sido solo una maestra, había sido cultivadora de una filosofía de responsabilidad mutua. Quizás, dijo pensativo, eso es por lo que la coincidencia de conocerte no fue realmente una coincidencia. Quizás tu madre sabía que su filosofía había creado un ciclo que eventualmente se completaría. Isabel sonrió. Mamá solía decir que todo pasa por una razón, incluso cuando no podemos ver la razón todavía. Mientras la fundación crecía, enfrentaron desafíos que pusieron a prueba su resolución. Algunos líderes comunitarios eran escépticos de sus motivos. Algunas escuelas resistían al cambio. Algunas familias eran demasiado orgullosas para aceptar ayuda. Algunos beneficiarios lucharon con la transición entre mundos. Cada obstáculo los forzó a refinar su enfoque, a escuchar más cuidadosamente, a responder más auténticamente a necesidades reales en lugar de soluciones impuestas. Isabel resultó instrumental navegando estos desafíos. Su trasfondo le dio credibilidad en comunidades que podrían haber rechazado forasteros. Sus oportunidades actuales le dieron acceso a recursos que las comunidades necesitaban. Su juventud le dio energía para tender puentes que los adultos a veces habían aceptado como permanentes. Pero ¿qué pasaría cuando el pasado de Isabel finalmente alcanzara su presente de manera inesperada? Pero el desafío que más puso a prueba personalmente a Isabel vino de una fuente inesperada, la envidia de algunos de sus antiguos amigos. «Ya eres diferente», la acusó su amiga de la infancia María. «Hablas diferente, te vistes diferente, te crees mejor que nosotros». Isabel se sintió desgarrada. Estos eran niños con quienes había crecido, compartido comidas, jugado en las calles polvorientas. No había querido cambiar tanto que se sintieran abandonados. Esa noche lloró con Carmen. «Quizás sí estoy volviéndome diferente. Quizás ya no pertenezco aquí». Carmen la abrazó fuerte. «Mija, crecer no significa dejar atrás de donde vienes, pero a veces significa crecer más allá de las limitaciones que otros todavía aceptan para sí mismos. Pero no quiero perder a mis amigos. Los amigos verdaderos no quieren mantenerte pequeña, mija. Quieren crecer contigo». Isabel tomó las palabras de Carmen en serio. Comenzó a hacer esfuerzos especiales con sus amigos de la infancia, no para mantenerse pequeña para ellos, sino para invitarlos a su crecimiento. Organizó grupos de estudio, compartió recursos, creó oportunidades para que participaran en actividades de la fundación. Algunos respondieron positivamente. María, a pesar de su resentimiento inicial, lentamente comenzó a unirse a las sesiones de tutoría de Isabel. Otros permanecieron distantes,
incapaces o poco dispuestos a ajustar sus perspectivas. Isabel aprendió una lección dolorosa, pero importante. No todos los que amas podrán acompañarte en cada parte de tu viaje, pero eso no significa que dejas de amarlos o de sentirte agradecida por el papel que jugaron en tu desarrollo. El día que se convertiría en el clímax del viaje transformativo de Isabel comenzó de manera bastante ordinaria. Estaba en la fundación, revisando solicitudes de becas cuando recibió una llamada inesperada. «Isabel», dijo la voz al otro lado, «soy la señora Mendoza de la escuela de tu madre. Ha pasado algo maravilloso. El Ministerio de Educación se enteró de nuestro proyecto del jardín y quiere destacarlo en su Programa Nacional de Innovación Escolar». Isabel sintió una oleada de emoción, pero también nerviosismo. ¿Qué significa eso? Significa que quieren que presentes el proyecto en una conferencia nacional de educación. Estarías hablando a ministros, educadores de todo el país, formuladores de políticas. Es un gran honor. Después de colgar, Isabel se quedó en silencio aturdido. Hace un año vendía dulces en la calle. Ahora la invitaban a hablar en una conferencia nacional. Cuando le contó a Ricardo, su rostro se iluminó de orgullo. Tu madre estaría tan orgullosa. No solo has honrado su legado, lo has expandido más allá de cualquier cosa que ella pudo haber imaginado. Pero Isabel se sentía aterrada. ¿Y si la arruino? ¿Y si no pertenezco allí? Estas son personas importantes, personas educadas. Isabel, dijo Ricardo firmemente, tú perteneces en cualquier lugar donde haya gente que se preocupe por la educación y las oportunidades. Tu voz importa precisamente porque has vivido ambos lados de esta historia. Carmen, escuchando, añadió su sabiduría. Mija, nunca has sido de las que retroceden ante los desafíos. ¿Por qué empezar ahora? Las semanas previas a la conferencia se convirtieron en un torbellino de preparación. Isabel trabajó con entrenadores profesionales para refinar su presentación, pero el mensaje central se mantuvo auténticamente suyo. La educación no es solo sobre transferir información, es sobre crear puentes entre mundos, oportunidades de transformación y ciclos de dar de vuelta. Decidió usar el collar de su madre el día de la presentación. Le serviría tanto como su ancla al pasado como su inspiración para el futuro. La mañana de la conferencia, Isabel despertó antes del amanecer. Se miró en el espejo, una joven de apenas 14 años que había crecido más allá de sus años. El vestido que llevaba era simple pero elegante, un regalo de Ricardo que había insistido en comprarlo para la ocasión. Pero el verdadero tesoro estaba en su cuello, el collar de madera tallada que había pertenecido a su madre. Elena, susurró al espejo, tocando el dije, espero hacer que te sientas orgullosa. Ricardo la recogió temprano y durante el trayecto a la Ciudad de México, donde se celebraría la conferencia, apenas hablaron. Isabel miraba por la ventana, viendo cómo el paisaje cambiaba de barrios pobres a zonas prósperas, de calles polvorientas a avenidas pavimentadas. Era una metáfora visual de su propio viaje. «Isabel», dijo Ricardo finalmente, «quiero que sepas algo. Ganar o perder hoy no es lo importante. Lo importante es que llegaste hasta aquí. Tu madre estaría asombrada de ver en quién te has convertido». Isabel asintió, sintiendo el peso de las palabras. A veces me pregunto si ella sabía que esto pasaría, si de alguna manera planeó que tú y yo nos encontráramos. Tu madre era una mujer especial, concordó Ricardo. Pero creo que esto es más grande que cualquier plan. Es el universo asegurándose de que los actos de bondad nunca se pierdan. Llegaron al elegante hotel donde se celebraba la conferencia. Isabel se sintió inmediatamente fuera de lugar entre los trajes costosos, las corbatas de seda y los diplomas colgantes. Pero Ricardo le recordó, no estás aquí para impresionar a nadie. Estás aquí para compartir una verdad que ellos necesitan escuchar. Mientras esperaban en el Salón Verde, Isabel conoció a otros presentadores. Una doctora que había revolucionado la educación médica en áreas rurales, un ingeniero que había creado programas de educación técnica para comunidades marginadas.
Todos tenían historias de superar obstáculos para crear cambio. ¿Y tú qué haces?, le preguntó un distinguido profesor universitario, ajustándose sus anteojos caros. Ayudo a crear puentes, respondió Isabel simplemente, entre mundos que a veces parecen que no pueden conectar. El profesor esperaba una respuesta más académica, pero algo en la sinceridad de Isabel lo hizo prestar atención. Cuando llegó su turno de presentar, Isabel caminó al podio con determinación nacida no de confianza, sino de propósito. El auditorio estaba lleno: ministros, directores de escuelas, formuladores de políticas, educadores renombrados. Empezó con la verdad más simple. Mi nombre es Isabel Ramos y hace menos de 2 años yo vendía dulces en las calles para sobrevivir. El salón se quedó en silencio. Esta no era la típica apertura académica que esperaban. Pero antes de vender dulces, continuó, yo era la hija de una maestra que creía que la educación no era sobre edificios o programas o presupuestos, era sobre ver potencial donde otros ven problemas. Contó su historia con honestidad y gracia: la muerte de su madre, su vida vendiendo dulces, el encuentro con Ricardo, el descubrimiento del collar. Pero principalmente habló sobre lo que había aprendido: que la educación tiene éxito no cuando creamos programas para cambiar al pobre, sino cuando creamos puentes que permiten a la gente transformarse mientras honran de dónde vienen. Mi madre le dio un collar simple a un niño que luchaba, explicó tocando su dije. Ese collar se convirtió en un símbolo, no de caridad, sino de creencia. Y esa creencia creció en acción, que se convirtió en oportunidad, que creó más creencia. La audiencia estaba cautivada, varias personas se secaron las lágrimas. Pero la verdadera lección, continuó Isabel, no es sobre transformación individual, es sobre crear ciclos. Mi madre maestra plantó semillas en un niño que creía que no era nada. Ese niño creció hasta convertirse en un hombre que pudo plantar más semillas. Y ahora, como una de esas semillas, tengo la responsabilidad de continuar plantando. Concluyó: la educación no es una calle de un solo sentido, donde los educados ayudan a los no educados. Es un círculo donde todos tanto enseñan como aprenden, dan y reciben. Mi madre entendía esto. Ella sabía que cuando verdaderamente educas a alguien, no solo cambias su vida, creas una ondulación que continúa a través de generaciones. Cuando terminó, el aplauso fue ensordecedor. La gente se puso de pie. Varios asistentes se le acercaron después, ansiosos por aprender más sobre el enfoque de su fundación. Pero el momento que más importó vino después, cuando una anciana se acercó con lágrimas en los ojos. Niña, dijo, soy la doctora Patricia Guerrero, la ministra de Educación. Pero más importante, también fui maestra de primaria durante 20 años antes de entrar en política. Tu historia me recuerda por qué me convertí en maestra en primer lugar. La doctora Guerrero continuó. Queremos que tu fundación se convierta en un modelo nacional. Queremos ayudarte a replicar este enfoque por todo México. Isabel se sintió abrumada. Esto era más allá de cualquier cosa que había imaginado. Esa noche, en la cena de premiación, la Fundación Elena Ramos fue oficialmente reconocida como un modelo innovador de desarrollo educativo. Isabel aceptó el premio con gracia, pero en su discurso lo dedicó a todos los maestros que creen en sueños imposibles. Mientras se iba a dormir esa noche, Isabel reflexionó sobre el viaje increíble. De vender dulces en la calle a dirigirse a ministros de educación, de llorar por su madre sola a llevar adelante un legado que estaba creciendo más allá de sus sueños más salvajes. Pero quizás más importante fue lo que pasó cuando regresaron al barrio. Las noticias del reconocimiento de Isabel se habían extendido. Cuando llegaron a las oficinas de la fundación, encontraron una multitud esperando, no solo familia y amigos, sino gente de toda la comunidad. «Isabel», gritó José, el niño que había mencionado a Ricardo meses antes, «escuché lo que hiciste. Hablaste por todos nosotros». Su madre se adelantó. «Mi hijo ha estado asistiendo a sus programas extraescolares. Por primera vez, habla de estudiar medicina».
Dice que usted le mostró que es posible. Más gente se acercó con historias similares, niños que habían encontrado esperanza, padres que habían encontrado recursos, jóvenes adultos que habían encontrado dirección. Isabel se dio cuenta de algo profundo. El éxito no se medía solo por premios o reconocimientos. Se medía por las vidas que cambiaron, los sueños que se volvieron posibles, los ciclos de dar que continuaban expandiéndose. Carmen se secó las lágrimas de orgullo. Tu mamá sabía que este día llegaría. Siempre dijo que estabas destinada para algo grande. Ricardo puso una mano en el hombro de Isabel. Has hecho más que honrar la memoria de tu madre. Has demostrado que su filosofía funciona. Un maestro, un estudiante, un acto de bondad a la vez. Durante los meses siguientes, su trabajo explotó con nuevas posibilidades. El reconocimiento de la conferencia trajo recursos, asociaciones y atención mediática, pero Isabel insistió en mantenerse enraizada en el trabajo comunitario local. Instituyó una regla: por cada nueva oportunidad o recurso que llegara a la fundación, fortalecerían sus raíces en el barrio donde todo comenzó. Se lanzaron nuevos programas, iniciativas de capacitación para maestros, clases de educación para padres, desarrollo de liderazgo juvenil, puntos de acceso a tecnología, todos diseñados no para transportar gente lejos de sus comunidades, sino para empoderar a las comunidades para levantarse. Isabel continuó su educación mientras equilibraba responsabilidades crecientes. Comenzó a soñar con la universidad, quizás estudiando política educativa o desarrollo social, pero sabía que independientemente de su carrera, su compromiso de continuar el legado de su madre seguiría siendo central. Un año después de la conferencia, en el aniversario de la muerte de Elena, celebraron una ceremonia especial en el jardín conmemorativo que había crecido hasta convertirse en un hermoso espacio para reflexión y aprendizaje. Las familias se reunieron. Ex estudiantes de Elena compartieron recuerdos. Beneficiarios actuales de la fundación hablaron de sus sueños y progreso. Mientras Isabel estaba ante la reunión, sintió fuertemente la presencia de su madre. Mi madre plantó semillas que continuaron creciendo mucho después de que se fue, dijo. Hoy celebramos no solo su memoria, sino la cosecha de esas semillas, y más importante, nos comprometemos a continuar la siembra. Miró a Ricardo, quien se había convertido como un padre para ella. Miró a las familias cuyas vidas habían cambiado. Miró a los jóvenes llenos de nuevos sueños. Elena Ramos enseñó que la educación no es sobre cambiar gente, es sobre revelar lo extraordinario que ya existe dentro de ellos. Hoy vemos la verdad de esa filosofía en cada historia, cada oportunidad, cada acto de bondad que continúa el ciclo. Mientras el sol se ponía sobre el barrio ese día, Isabel se quedó en la banca conmemorativa, acariciando la hoja de madera en su collar. Pensó en ciclos, cómo las semillas caen para crear nuevo crecimiento, cómo los maestros inspiran estudiantes que se convierten en maestros a su vez, cómo los actos de amor resuenan a través de décadas. La vida había completado un círculo hermoso. Lo que comenzó como la simple bondad de una maestra se había convertido en un movimiento que tocaba cientos de vidas. Y esto era solo el comienzo. Mientras se acercaba a los 15 años, Isabel sabía que su historia apenas estaba comenzando. Tenía una vida entera por delante para seguir honrando el legado de su madre, para continuar construyendo puentes entre mundos, para asegurar que cada niño tuviera la oportunidad de descubrir su propio potencial extraordinario. El collar de madera alrededor de su cuello ya no era solo un recuerdo del pasado, era un símbolo del futuro, de todas las semillas que aún había por plantar, de todos los puentes que aún había por construir, de todos los sueños que aún no habían tomado vuelo. Elena Ramos había comenzado algo hermoso con un simple acto de fe en un niño olvidado. Su hija Isabel había tomado esa fe y la había convertido en un legado que continuaría creciendo, una generación a la vez, un acto de bondad a la vez, un sueño cumplido a la vez. Y en algún lugar, en el misterio de la existencia, Isabel sabía que su madre sonreía, orgullosa no solo de lo que su hija había logrado,
sino de lo que aún estaba por lograr. El círculo continuaría, las semillas continuarían brotando y la esperanza continuaría floreciendo en las manos de aquellos los suficientemente valientes para creer en el poder transformador del amor incondicional. Felicidades. Escribe 7 en los comentarios para que sepa que te quedaste hasta el final conmigo. Gracias por ver y nos vemos en una de las historias en tu pantalla.